Bien, vamos a seguir con este tema porque de manera exclusiva vamos a tener el relato de una ex trabajadora del Centro Terapéutico Renace de San Antonio que va a entregar su testimonio sobre las irregularidades que han presenciado durante estos últimos años, mientras ella también desempeñó sus funciones en el recinto. Su relato se suma a las denuncias de las expacientes y apoderados también que dieron origen a la querella por presuntos delitos de abuso, manipulación, estafa y otras conductas actualmente investigadas por la Fiscalía. Tomamos contacto de inmediato entonces con esta ex funcionaria de este centro. ¿Cómo está? Bienvenida. Vamos a resguardar su nombre, sin duda, también su rostro para aquello. Bienvenida a Cable Noticias. Muchas gracias. Bueno, comentar un poco lo que sucedió en su periodo de tiempo, en estos meses donde usted estuvo también trabajando en este centro y también por lo que también se hace esta denuncia. Bueno, yo trabajé más de 2 años en ese lugar y dentro de ese periodo veía algunas situaciones irregulares, pero que no me daba como para yo poder acusar directamente de cosas que yo percibía. ¿Cuándo cambia esto? ¿Cuándo cambia de sospecha a tener ya hechos concretos? Esto cuando yo por un periodo me ausento de ese trabajo y vuelvo. Y en ese momento me doy cuenta que justamente algo que yo pensaba respecto a un paciente en particular eh, era real. ¿Por qué? Porque me encuentro con que el director, ya técnico, lo decide echarlo porque la razón de él era de que esta persona había recaído en fármacos, ¿ya? Es decir, había tomado fármacos del lugar. Por cierto, en el lugar eran los pacientes los que manipulaban los medicamentos para los otros pacientes, ¿ya? Y es algo que yo siempre puse en alerta, le dije, esto no corresponde, si estuviéramos trabajando con Senda, esto no debería darse, siempre deben estar en la oficina del director bajo llave, y sí, estaban bajo llave, pero estaban a la entrada de la oficina y además las manipulaban los pacientes que están en un periodo, perdón, en una etapa más alta, así como a punto como de irse, por decirlo así. Bueno, hablar un poco del modus Y operandi que tenía este director y su hermano, que aparentemente se daban a los pacientes y finalmente los terminaban abusando de ellos. sí, bueno, el director técnico, por su parte, lo que hacía era como seleccionar a un grupo de personas, ya 4 o 5 personas, y a esas 2 personas las comenzaba a llevar al gimnasio que él tiene. Detalle del gimnasio es que él tiene su dormitorio, tiene su cama ahí en ese espacio. ¿Ya? Es un gran detalle, porque en algún momento se encontraron otros pacientes, vieron durmiendo a X paciente en ese espacio, pero primero era eso, el modo operandi de él era llevarse 4 o 5, después iban 2 o 3, él los marcaba como que se habían portado mal, que había que castigarlo, entonces los iba sacando, excluyendo, excluyendo, hasta que se quedaba con su víctima. Y, y según él, según su testimonio, porque yo lo encaré, eh, yo no soy su terapeuta, esa fueron siempre su respuesta. Y, y me cuestionaron harto entre los dos directores, el director técnico y el director administrativo que se hacía llamar el hermano. Entonces me dijeron que por qué yo entonces, me cuestionaban a mí en realidad, por qué yo no había logrado el vínculo con esa persona para que me contara. Bueno, yo les cuento a ustedes de que ellos manipulan mucho la información con los apoderados para que los apoderados no le crean a los pacientes. Muchas veces con mis compañeros teníamos decidido quién podía salir cuando ya estaban de tiempo para salir a su casa y simplemente el director no lo permitía. Y justamente eran estas personas que eran presas de ellos, digamos, por decirlo así. El otro, el hermano de él, el director administrativo que se hacía llamar él hacía talleres junto con los profesionales y era en ese instante en que él empezaba a pasar silla por silla para hacerle como masaje por la espalda, en los hombros, y muchas veces ponía su cuerpo cerca, topando con el cuerpo de los chicos. Yo una vez lo vi y le dio hasta un beso en el cuello a un joven que lo puso muy incómodo
Y así era. Luego, cuando se paraban los chicos a entregar sus trabajos, hacían talleres, él le pasaba a llevar con su mano sus partes íntimas, apretaba los labios, muchas veces les mostró porno a través de su teléfono. Y lo otro que era salir con los jóvenes. Por ejemplo, 2, 3 de la mañana los levantaban ya medicados, los levantaban a lavar el auto a la Copec, los levantaban al pub, los invitaban, los llevaban a un pub, los llevaban a carretear, como decían ellos. Y era como, para él era la explicación, era como enfrentarlos al peligro y que no hicieran nada, no consumieran ni drogas ni alcohol, pero finalmente lo que hacía era siempre exponerlos. Hubo un caso con el hermano del director técnico que llevó a unos jóvenes, los hizo manejar, y llevó a unos jóvenes a un lugar que reconoció con mucho temor, a pesar de que los jóvenes muchos están acostumbrados a andar por sectores peligrosos, ya por el tema de obtener sus drogas, qué sé yo. Este joven que no se fue de la comunidad porque la mamá no le creyó, ellos distorsionaron todo, entonces la mamá lo dejó ahí, fueron con ese joven y otro que egresó y fueron con el director administrativo a una población a buscar a un hombre que según las palabras de este joven era un pastero, dijo, era ver un pastero. Y, y lo subió al auto y se fue atrás con él y él sintió cómo iban consumiendo drogas. Ambos, sentía, me dijo, yo sé porque yo soy un consumidor, me dijo. Le dije, pero ¿estás seguro? Seguro, seguro, me dijo. Y situaciones como esa, ¿me entiende? Entonces, yo la verdad es que todo eso se destapó cuando se hace una denuncia y bueno, antes de hacer la denuncia, un joven le informa al director técnico, según él no sabía lo que hacía su hermano y yo me encuentro ahora con un historial para atrás donde los dos incluso, según testimonio de pacientes víctimas, donde han hecho violaciones, no solo acoso sexual, violaciones con pacientes entre los dos. Entonces, hay pacientes que no quisieron unirse a la querella. Hablemos de esto, de esta Y querella que se ha realizado antes de finalizar por temas de tiempo. Usted me dice que hay poco avance, pese a que estas denuncias llevan mucho tiempo. ¿No se ha podido avanzar en esta materia? sí, yo encuentro, bueno, todos encontramos en realidad que algo pasa ahí que no avanza. Se supone que en una fiscalía quien hace una denuncia, ¿cierto?, por estos hechos se convierte en una víctima. Es una víctima. Y ahí dicen que están para ayudar a las víctimas y resulta que ha habido solo una vez que al director técnico lo formalizaron, ¿ya? En el año, parece que el año pasado, si no me equivoco, no estoy muy seguro. Lo formalizaron por esos delitos, pero ahí queda todo. Dieron 60 días de investigación y han pasado un año entero. Otro joven también denunció el año pasado, también acosado por el director administrativo, donde un doctor que trabajaba ahí con nosotros fue testigo. Es más, el doctor exigió que para hacer el informe que necesitaba este joven, para irse, porque ese joven se fue de ahí, obviamente, eso necesitaba, el doctor le exigió, le dijo, usted tiene que colocar en ese informe de que el joven fue víctima de un acoso sexual por parte de un administrativo, le puso el gallo, no puso algo así como el director administrativo, puso un administrativo. Y, y se hizo esa denuncia y el doctor fue como testigo, fue a declarar, o sea, no sé si como testigo en calidad de testigo, yo creo que como médico, pero fue a declarar también. Entonces, son muchos hechos. Hoy en día la persona habla de que eh, estamos haciendo eso para quedarnos con esa comunidad y la verdad es que han sido puros delitos, no solamente abusos sexuales, lo relacionado con la sexualidad, hay un montón de cosas, licencias falsas, eh, nunca dieron boleta, por ejemplo, desde que yo trabajé ahí eran unos vales y trabajaban con dos RUT, un RUT de la representante legal, que es la madre,
ya quien niega saber todo de ello, y esto va pasando hace muchos años. Muchísimas gracias por su relato, por su testimonio, por entregarnos también más detalles, más antecedentes de esta historia de manera exclusiva y que esperemos también continúe esta formalización, continúe la investigación que lamentablemente está detenida por el momento. Un abrazo grande y muchísimas gracias por su testimonio.